¿Estamos bien? Sí. Sí salimos bien. Vamos a estar un poco oscuros. Pero está bien, ¿verdad? Pero creo que es parte del ambiente, ¿no? Sí, Como claro. del altar. Es un lugar de meditación, es un lugar a veces un poquito... tenemos la luz tenue también para meditar. Ya se está conectando toda la meditar. gente. Cállate. Todos los... Ya me regañaron que siempre que empiezo el video comento mucho y tengo que empezar directo. Y que les gusta que entres al tema. Ajá. Bueno, Entonces, lo que pasa es que hay que esperar unos minutitos en lo que se conectan todos pero los demás, ya está ¿no? aquí. Pues bueno, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues estamos en el día tan esperado. La verdad es que para mí es un día muy emocionante porque antes que otra cosa les pido mucho por favor el compartir toda la transmisión para que podamos escuchar todo lo que esta noche nos tiene que compartir este gran personaje que tengo a mi lado. La verdad es que estoy muy entusiasmado de que mucha gente ha escuchado hablar de Casa de Aquini, mucha gente escucha hablar de Carmen Villarreal, pero hoy por primera vez participa conmigo en todas estas transmisiones que hago jueves a jueves, y porque me interesa, independientemente de conocer a este gran personaje como directora de Casa de Aquini y muchas otras cosas, me interesa que conozcan un poquito de la amiga que yo conozco y que me ha brindado su amistad en los últimos 9 a 10 años. Carmen, ¿qué te puedo decir? Bienvenida, no sabes cómo estoy contento de que estés esta noche conmigo compartiendo toda tu experiencia de vida con toda esta gente. Ay, pues yo estoy feliz, Isaac, porque sé que voy a poder platicar en este espacio cosas que generalmente no puedo platicar en otros espacios. Así es. Generalmente a mí me toca entrevistar. Exacto. Y escuchar a mis amigos que entrevisto. Y hoy lo hicimos diferente y te agradezco mucho que sea así, porque sé que vamos a poder platicar de muchas cosas. Sí, porque, sobre todo porque mucha gente que de McAllen, de Monterrey, de México, que mucha gente le inquieta el saber por qué llego a un lugar que es budista y que siempre hablo de ti, que siempre hablo de muchas cosas que tú haces. Entonces, cuando venía yo para acá, para Tijuana, dije yo, a ver, es muy importante conocer al personaje que es Carmen Villarreal, porque en tu sangre llevas una combinación de dos naciones muy importantes, que es la española y la mexicana tamaulipeca, porque tu padre originalmente es tamaulipeco, orgullosamente de allá. Entonces, pero aparte Carmen Villarreal nace en una estructura familiar muy concreta y muy específica con dos padres abogados. Sí. Platícame qué es lo que más me interesa es, ¿cómo es la infancia de Carmen Villarreal? ¿En qué momento de tu vida visualizaste cómo ibas a ser de adulta? Y si lo que estás haciendo realmente en este momento es lo que tú pensabas y soñabas en aquella ocasión de niña. Híjole, no era lo que yo, o sea, no era lo que yo soñaba, y la visión de la vida que llevo ahora no llegó cuando yo era una niña. Aunque creo que sí la emoción sigue siendo la misma en cuanto a cuando yo me preguntaba qué quería hacer cuando fuera grande, tenía mucho que ver con buscar como la justicia, ¿no? Creo que también influenciado por el medio ambiente en el que yo nací, dos padres abogados, con un abuelo abogado también, con tíos abogadas, pero bueno, no es casualidad, uno escoge el ADN con el que van a nacer. Completamente. Y uno elige la familia en la que van a nacer porque es la familia que nos va a dar lo que necesitamos para hacer la misión de vida. Pero a ver, tú mencionas algo que tú de niña tenías esta necesidad como de justicia, ¿no? Pero tú, al ser hija de dos abogados tan respetados y tan inteligentes, Gracias. podrías haber también caído en una soberbia de decir, pues yo soy hija de, Sí. y entonces yo ejerzo mi libertad y ejerzo la justicia como yo quiero. ¿Cómo una niña a esa edad empieza a entender y empieza a tener un discernimiento para actuar de una forma correcta? Bueno, creo que tiene mucho que ver con el tipo de papás que tengo, ¿no? Tengo una mamá que me hizo ser una persona muy libre. Es una mujer que, bueno, quienes la conocen, Claro. Pues es mi inspiración porque es una mujer muy inteligente, sumamente inteligente, que además siempre ha sido también, de ella siempre he escuchado el tema de la rectitud, de los valores, pero desde un punto muy libre, ¿no? Exacto. Desde un punto incluso no religioso, laico, desde una visión muy universal también. Y por otro lado tengo a un papá que tiene una forma muy espiritual de ser. Yo recuerdo a mi papá siempre haciendo oraciones en la mañana.
Claro. tiene su ritual en el que se prepara para salir al día. Estoy contando cosas que a lo mejor mi papá no va a estar muy de acuerdo que diga, pero siempre he sido un hombre muy espiritual, ¿no? Y entrar a la biblioteca de mis papás, para mí era entrar a un universo, ¿no? Por un lado estaban los libros de historia de mi mamá, todos los libros de jurídicos, ¿no? Libros de arte también. Y por otro lado estaban todos estos libros de espiritualidad que tenía mi papá, de todo tipo de religiones, Isaac, ¿no? Entonces, para mí eso fue fundamental, porque a veces yo entraba y agarraba un libro y luego a veces me decía mi papá, ese todavía no es para tu edad, está muy complejo, no lo vas a entender. Y yo, pero poquito, déjame leerle poquito, ¿no? Y conforme fue pasando mi infancia llena de todas estas historias que escuchaba que contaba mi papá, de libros que leía, porque siempre ha leído mucho. Exacto. Y en la sobremesa, y la verdad es que me acuerdo que cuando estábamos chiquitas en viajes, en la sobremesa siempre estaba platicando, ay, acabo de leer un libro, que tal cosa, Entonces viajábamos nosotros como familia a través de la lectura de mi papá y de mi mamá, ¿no? Entonces creo que eso fue haciendo que yo tuviera un tipo de mente con una concepción, de hecho, universal. Y el haber estado en una escuela católica y de monjas me hizo sentir muchas cosas encontradas, sentimientos encontrados, ¿no? Y que aparte también hay que aclarar esto que es muy importante. El papá de Carmen, que es el señor Adán, es un personaje que además de ser sabio, es una persona muy divertida. Sí. Cuando la diversión la llevas dentro de tu profesión y de tu calidad de vida, creo que esto hace una gran magia. Al lado de una mujer que es tu mamá, que se rige por un matriarcado desde la abuela, entonces estos dos choques culturales a ti te hacen lo que eres actualmente, claro, con esta capacidad tan impresionante de reinventarte y sobre todo de manejar la compasión como la manejas tú de esta forma. Bueno, la verdad es que he tenido el privilegio de nacer en una familia donde me cuidaron mucho, donde me educaron además, y donde pusieron mucho empeño en mí, mis papás. Y mis tías también, de ambos lados de la familia. Siempre fui una niña muy querida, con una hermana súper divertida. No podría tener una hermana más divertida que Jimena. Sí, entonces creo que me puse muy bien a toda esta estructura antes de nacer, para poder hacer lo que después la vida me iba a presentar enfrente, ¿no? Creo que yo me observo como una niña muy, a veces hasta tímida, un poco insegura en algunos momentos. Pero conforme fui creciendo y fui descubriendo el mundo, que es algo que mis papás también me dieron, el viajar, y luego después el viajar sola, y el no tener miedo a viajar, y el no tener miedo de irme a vivir a otro país, a otro continente sola, eso me fue haciendo también ir generando esta confianza que ahora siento que tengo, ¿no? Claro. Y yo siento, Isaac, que mi misión de vida yo la empecé a descubrir cuando regresé de mi maestría en España. Todavía cuando me voy a España y cuando estoy regresando de España, no tenía muy claro cuál era mi misión de vida. Pero estamos hablando que es cuando terminas la universidad. Termino la universidad, trabajo en un tribunal fiscal, con un maestro maravilloso, con el magistrado Onís, que me enseñó muchísimo. Y ahí la vida me presenta dos caminos. O me quedaba yo en la carrera judicial, haciendo una vida, pues muy, ¿cómo te diré? By the book. Ajá, ¿no? Exacto, muy y estructurada. haciendo carrera en una vida muy estructurada, en una muy buena posición que tuve estando muy joven como secretaria de acuerdos, o me iba a Europa a experimentar una materia nueva que era el comercio exterior, y decidí irme a Europa a hacer la maestría, y cuando regreso tuve la opción de regresar otra vez a esa vida muy estructurada, o de plano decir, quiero empezar a reinventar mi vida, y ahí es donde conozco a la Malanán, en más o menos en ese regreso de España. No sé si por ahí me tocó mi Saturno en esos años, porque justo en el estar yendo y viniendo a España, muere mi abuela, luego pasan varias cosas en mi familia donde cambia la dinámica, y ahí entonces es como dice Pema Chodron en el libro, cuando todo se derrumba y es como que se te cambia el piso del lugar, y ahí me tengo que reencontrar. Entonces yo recuerdo que cuando terminé la carrera de Derecho, hubo un momento en el que en el último examen, antes de entrar a hacer el examen de amparo, yo decía, qué padre, ya es mi último examen de la carrera, ¿no? Y uno de los más difíciles, que era de la materia de amparo. Tomé un periódico para leer un poquito y distraerme antes de hacer el examen. Y justo en una de las columnas decía, y la verdad es que lamento mucho no acordarme del nombre del autor de esa columna, decía, ¿usted sabe cuántas personas mueren diariamente sin nadie que les ayude? Y para mí fue un shock.
Fue muy curioso porque estaba yo terminando un ciclo de formación profesional y en ese momento se abrió otro ciclo en el que todavía estoy hoy. De conciencia. De conciencia y de decir, un día tengo que estudiar yo tanatología, porque yo un día quiero ayudar a la gente a bien morir. ¿Ya existía el término tanatología? No existía el término tanatología, pero dice, yo quiero estudiar esto. ¿No? Todavía me voy a España y metida muy en mi estructura académica, no tuve tiempo, saqué mi maestría, saqué mi especialidad, pero cuando regreso a Tijuana encuentro que el Politécnico acababa de abrir el diplomado en tanatología y dije, por ahí va. Por ahí va, estudié la tanatología desde el punto de vista occidental y encuentro a Lama Lanang una vez en una clase, después de haber soñado con él y de haberlo soñado muy claro. Aparece Lama Lanang como 2 meses después, real, en vivo y a todo color. O sea, tú lo habías soñado antes y después físicamente te topas con él. Me topo con él y yo digo, ¿qué es esto? Estoy soñando otra vez, ¿no? Y fue muy mágico, es algo que no cuento mucho, pero en ese momento él me reconoció a mí también. Y ahí empieza una aventura increíble porque termina... A ver. ¿Cómo se reconocen y qué pasa en ese momento mágico? O sea, ¿en qué momento se da ese clic y esa chispa? Nunca lo he contado en público así, ante tantas personas. Qué maravilla que podamos compartir. Pero me dijiste que me ibas a hacer preguntas que no iba a poder no decir. Pero bueno, fue un momento muy especial porque yo había soñado con él y yo no tenía ninguna conexión con el budismo tibetano en aquel entonces. Mi conexión era más con el tema de la India. ¿Pero ejercías algún tipo de religión Sai Baba antes? ¿Católica o algo? Pues católica, y cuando estuve en España estuve yendo mucho a hacer vayams de Sai Baba, por influencia también de mi papá, porque mi papá ha sido devoto de Sai Baba muchos años, desde hace muchísimo tiempo, y yo también. Y de hecho yo siempre he sentido que Sai Baba trajo al Lama a mi vida, ¿no? Porque en una iniciación de Reiki, yo recuerdo haberle pedido a Sai Baba, ponme un maestro espiritual cerca de mi casa, porque yo no puedo ir a la India a verte. ¿Sí? Y yo tenía ese gran anhelo de empezar a aprender el tema espiritual de alguien como desde la raíz, de alguien que tuviera este conocimiento como originario, ¿no? Sí. Y yo tenía ese anhelo. Y desde la fuente. Y entonces simplemente me acuerdo que en esa iniciación de Reiki como que me conecté con Sai Baba y dije, mándame un maestro más cerca porque no te puedo ir a ver a ti hasta la India, ¿no? A ver. Y esa noche sueño con Lama Lanang. Aquí te voy a reprimir algo, porque mucha gente lo más probable es que no sepa quién es Sai Baba. Sai Baba. Sai Baba es un gurú de la India, bueno, fue un gurú de la India porque ya murió, que él promovía la religión universal y decía, la religión universal es la religión del amor. No importa de qué religión seas, practique el amor contigo y con todos los seres siempre, ¿no? Así es. Y además Sai Baba fue la verdad es que un ser extraordinario como ser humano porque hizo muchísimas obras de asistencia social, de caridad, y tiene universidades fundadas, tiene hospitales, tiene, un sinfín de cosas, ¿no? Y lo más importante, que la historia se ha encargado de hacerle muy mala publicidad. Cuando yo conozco a Dan en un viaje que hacemos de Mexicali a Tijuana, quien me cambia la percepción de este personaje precisamente es el papá de Carmen, porque me empieza a explicar otras cosas muy importantes. O sea, es muy importante la connotación porque ella hace un pedimiento al universo por medio de este personaje y el universo le responde con la llegada. Esa noche sueño con Lama Lanang y sueño un sueño muy largo que podría ser una película completa donde yo estoy en Tíbet y aparece Lama Lanang ahí como en otra vida. La verdad es que fue un recuerdo de otra vida. Y yo me despierto después de ese sueño pensando, ¿dónde estará ese ser humano? O sea, ¿dónde estará ese ser? ¿Cómo puedes querer y cómo puedes amar tanto a una persona que no conoces? Wow. ¿No? Y me acuerdo que le conté a mi mamá este sueño y entonces mi mamá me dijo, ay, ¿no será un sueño de una vida pasada? ¿No? Le dije, pues a lo mejor, mamá, pero no recuerdo. Maravilla. Fue algo como en Oriente y yo no identificaba muy bien los elementos del budismo incluso, Isaac, ¿no? Y 2 meses después voy a una clase de meditación al Crisol, que era un centro que estaba aquí en Tijuana, y ni siquiera yo sabía quién era el maestro. Yo andaba en la búsqueda y cuando llego me dicen, ahorita en unos minutos va a llegar el maestro, ¿no? Y entonces veo que se baja del carro un señor alto, un joven alto, y me asomo por la ventana y lo veo y era el mismo mi sueño. Yo honestamente pensé en ese momento que estaba volviendo a soñar. Dije, otra vez estoy soñando, ¿no? Y no, entonces entró y... ¿Y tu cuerpo qué reacción No, mi cuerpo tuvo? fue así como... Es que fue shock. Fue decir, estoy soñando y me voy a volver a despertar, ¿no? Sí. Y yo no sé, bueno, en el yoga de los sueños, y es algo que siempre he tenido por ahí muy a la mano, es que en los sueños me hago pruebas, ¿no?
Y para saber que estás soñando, una de las cosas es que, por ejemplo, el teléfono no funciona. El reloj a veces no lo puedes ver. Claro. Ajá, hay ciertos detalles. Entonces, y luego otra cosa en los sueños es que no te acuerdas cómo te llamas, ni mucho menos cómo te apellidas. Entonces yo me empecé a hacer las pruebas y digo, yo soy Carmen, hija de Adán y de Carmen. Y luego vi y luego vi el reloj y pude ver la hora y dije, no estoy soñando. Y para esto ya la Malanan saludó, se sentó, empezó a dar la clase. No, antes de dar la clase se sentó y entonces se acerca a mí y me dice, estoy muy contento de volver a encontrarte. Wow. Tengo varias vidas buscándote. ¿no? Wow, y fue un momento muy especial, porque después dio la clase y luego nos tomamos una foto y me dijo, no hay duda, eres tú, y yo, no, ¿yo soy qué? Ajá. Y dos clases después, 2 sesiones después que pude hablar con él, me explicó y me dijo, la verdad es que generalmente no se dice cuando alguien reconoce a alguien, porque si tú no hubieras tenido la experiencia de haber tenido ese recuerdo antes, yo no hubiera podido llegar a decirte, te recuerdo de otra vida, porque entonces te hubiera robado a ti el regalo de recordarlo por ti misma. Wow, qué bonita enseñanza esa. Ajá. Entonces me dice, uno a veces recuerda conexiones de vidas pasadas, pero uno no puede andar diciendo esas cosas, porque uno tiene que respetar los procesos de los demás, ¿no? Pero él sabía, de alguna manera él supo que yo había recordado esa vida, ¿no? Entonces para mí fue, la verdad es que era una cosa tras otra, Isaac. En esa época me pasaron cosas súper mágicas. Me siguen pasando, pero fue una tras otra. Y en ese momento él me explicó, me dijo, lo que pasa es que la realidad es el no tiempo. El tiempo no es lineal como pensamos, el tiempo es circular. El pasado sigue existiendo, el futuro ya existe. Y tú lo único que hiciste fue recordar una vida pasada como recuerdas lo que viviste hace un año, ¿no? Y me lo explicó así como muy simple, muy sencillo. Y directo. Entonces para mí fue muy fuerte esa experiencia porque yo siempre románticamente quería creer en la reencarnación. Y leía libros de Brian Weiss o leía libros y decía, claro, la reencarnación existe, ¿no? Pero a partir de que tengo esta experiencia, deja de estar en mí esta necesidad de andar convenciendo a los demás que la reencarnación existe. Exacto. Porque la verdad es que si alguien no cree en la reencarnación, digo, pues creas o no creas, existe. Uh-huh. ¿Me entiendes? Está Porque ahí. ya lo viví. Al tiempo, al año más o menos, año y medio, me toca ir con la Malanan al Tíbet, con un grupo de 20 alumnos. A ver. Y en Tíbet encuentro los lugares del sueño que tuve. Ok, a ver, vamos a poner pausa ahí. Tienes este encuentro con el sueño y después físicamente se materializa este personaje maravilloso. Ahora mi pregunta es, ¿qué momento estabas viviendo en tu vida personal? ¿Qué estaba pasando? ¿Había un caos? Sí. ¿Había una búsqueda? ¿Qué situación había internamente para que llegaras a ese punto? Se me había movido todo porque yo venía de estar haciendo la maestría y la especialidad y había decidido no seguir con una carrera estructurada, ¿no? Yo en aquel entonces soñaba con estar trabajando en una multinacional, ser ejecutiva, Okay. y de pronto se quita esa sensación de mí y ya no quiero hacer eso. Y quiero hacer como un ejercicio de la profesión mucho más libre, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿y esto cómo impacta a tus papás? Que obviamente 2 abogados reconocidos que tienen la esperanza en sus hijas, abogadas, y una de ellas dice, permítanme... creo que me voy a ir por acá. Ajá, o sea, Ajá. ¿qué pasa en ese momento ahí con ellos? Pues creo que al principio se preocuparon. ¿Hubo apoyo? Sí, siempre me han apoyado, siempre me han apoyado, nunca me han dicho no te apoyo, siempre me han apoyado, pero creo que en un principio sí se han de haber quedado así como ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero una vez, por ejemplo, en una clase de budismo que teníamos con un maestro, con Jorge García Montaño, que estuvo viniendo varios años aquí a casa de Aquini, me acuerdo que mi mamá se inscribió al taller, y yo dije, ay, qué raro que mi mamá se inscribió al taller de budismo, ¿no? Era introducción al budismo. Y cuando Jorge pregunta, ¿por qué están aquí en el taller? Mi mamá dijo, yo vengo porque quiero entender qué es lo que está aprendiendo mi hija. Wow. Y la verdad es que se me hizo un acto de amor súper grande por parte de mi mamá. Exacto, ¿no? exacto. Porque dije, ay, hijo, mi mamá sí anda un poco preocupada por mí, ¿no? O sea, que Claro. tanto que vino a ver de qué se trata esto. Entonces, mi mamá siempre, como que ella siempre ha creído mucho en mí. Entonces desde esa libertad, mi mamá siempre ha hecho un acompañamiento muy prudente de
de mi vida, ¿no? Entonces, sí, y mi papá, sí, claro que mi papá también mostraba, o sea, mi papá me decía, pero mijita, ¿cómo? Pero a ver, aquí también hay una parte muy importante en el que yo siempre he dicho que es muy importante la coherencia y ser completamente coherentes en lo que hacemos. Y tú siempre has sido una mujer muy coherente. O sea, por lo tanto, tus papás entendían que lo que tú estabas haciendo había una estructura bien pensada, que no lo estabas haciendo nada más por hacerlo, que yo creo que eso es lo que realmente marca la confianza que ellos depositan en ti. Sí, yo creo que en el fondo ellos sí sabían que no estaba perdida, sino que estaba tratando de encontrarme, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí lo sentían así, y mi papá siempre así como con sus reservas, pero también creo que mi papá, algo que lo tranquilizaba es que veía que yo seguía un camino espiritual. Y eso es algo que mi papá siempre ha tenido. Porque aparte siempre ha sido muy espiritual. Exactamente. Desde su forma ha sido muy espiritual. Aún y cuando tiene una vida muy estructurada. Claro, completamente. Y cuando está muy aterrizado en una función específica, siempre ha sido un hombre muy espiritual. Entonces creo que sí, como que se sacaron un poquito de onda, pero luego fueron entendiendo. Y aparte, la verdad es que quisieron mucho a Lama desde la primera vez que lo vieron. También. Tú sabes, Lama, lo que inspira, ¿no? Sí, es un personaje. Es un personaje. Impresionante. Pero fíjate, del sueño, ¿en qué momento inicia este viaje iniciático en tu vida al Tíbet, que haces por primera vez con el Lama? ¿En qué momento entiendes que hay una vocación y cómo es que surge Casa Dakini? Porque empezábamos a meditar en un departamento que yo tenía en aquel entonces en la Chapultepec. Te estoy hablando hace 12 años, no más, a lo mejor 13, 14 años. Tú hiciste un grupo, vamos a meditar. Vamos a meditar. En respaldo con el Lama. Con Lama. Y decía Lama, pues júntense una vez a la semana. Me acuerdo que nos juntábamos los martes en un principio y hacíamos la meditación del Buda de la medicina que él nos había enseñado. Pero de pronto ya en el departamento ya no cabíamos, ¿no? Y luego en ese tiempo, por ahí me encuentro a otro ser súper mágico que fue Matías. Matías, ajá. A Matías Maía, que es mi maestro de Reiki. Empezamos a estudiar Reiki. Empezábamos a hacer cursos y ya no cabíamos en el departamento, ni en el de él, ni en el mío. Y un día ya Lama nos dice, ¿por qué no mejor ponen una casa y abren el espacio pues de lunes a viernes, ¿no? De lunes a sábado. Y nosotros, ay, ¿será? Pero en aquel entonces, Isaac, hace 12, 13 años no había casas de meditación como esta. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí, claro, exacto. O sea, ¿sí? A lo mejor tú atendías en un consultorio o atendías en pero no había casas así. Surge Casa Dakini y a partir de ahí muchas casas, o sea, muchas escuelas de meditación o de prácticas espirituales en Tijuana por lo menos se llaman Casa Algo. Exacto, sí. Y lejos de molestarme, la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Porque quiere decir que el modelo que nosotros fuimos creando aquí pues empezó a funcionar y de hecho hay varias casas que tienen alumnas mías, ¿no? Súper en diferentes bien. Puntos de la ciudad y me gusta mucho eso porque tenemos que tener cerca de nuestra casa donde habitamos, ¿no? Un lugar donde poder meditar. Es difícil tener un lugar donde meditar si tienes que atravesar la ciudad completa, ¿no? O donde hacer tu práctica y tienes que estresarte para llegar. Entonces a mí me gustó mucho el hecho de que en estos años se hayan abierto varias casas en Tijuana. Y justo empezamos con meditación, Isaac, y con yoga. Y luego con la escuela de Reiki. Y luego después la escuela de tanatología. Y luego empezaron a llegar psicólogos con perfiles padrísimos. Con este perfil, pues evidentemente académico de psicólogos, pero también con el mindfulness y con la práctica de la meditación y de la yoga y todo. Y entonces fueron embonando perfecto en el proyecto de Casa Dakini. A ver, pero una pregunta que mucha gente me dice y me hace. Yo quiero ver qué está diciendo. ¿Qué significa? Préstame tu pantalla. ¿Qué significa Casa Dakini? ¿Qué significa Dakini? Bueno, Dakini, de acuerdo al budismo tibetano, significa sabiduría, ¿no? Portadora de la sabiduría. Uh-huh. En la visión tibetana, los dakas son los protectores masculinos y las dakinis las protectoras femeninas. Okay. Es como en la tradición católica, son los ángeles, pero en los ángeles no distingues femenino y masculino. Okay. De hecho, se supone que son así como algo en medio, ¿no? Ajá, exacto. Como que no tienen un sexo, pero aún así decimos ángeles como si fueran masculinos. Y en la tradición tibetana está muy claro que son dakas, energía masculina, dakinis, energía femenina. Y se dice que las dakinis son estas energías que llegan a tu vida a enseñarte la impermanencia. Impermanencia. La impermanencia. Por ejemplo, cuando algo cambia así, es porque ¡ting! Como si hubiera llegado una dakini a tocarte la puerta a tu casa.
Ok. Incluso cuando alguien muere, o cuando te dan una muy buena noticia, o cuando te ascienden de puesto en tu trabajo, o cuando te dicen nos tenemos que cambiar de ciudad. Esas son las dakinis, ¿no? O cuando a veces llega una enfermedad y tienes que empezar a hacer tu proceso a través de una enfermedad. Esas son las dakinis, son portadoras de sabiduría que a través de la impermanencia te ayudan a crecer. Wow. Pues para los que me preguntaban tanto, aquí tenemos la respuesta de qué significa casa dakini con estas mujeres dakinis. Pero a ver, me quiero regresar a un punto muy importante. Haces tu primer viaje iniciático, por llamarlo así, al lado del Lama, al Tíbet. Sí. En este lugar tú tienes este reencuentro nuevamente en el que físicamente encuentras estos lugares con los que habías soñado. Uno en particular, sí. ¿Qué es lo que más te impacta y qué es el mensaje que traes en ese primer viaje? La verdad es que fue un viaje de muchos contrastes. Fue un viaje muy sufrido porque fue muy, ¿cómo te diré? No hoteles de lujo, o sea, no bañarte en varios días, no comer la comida que te gusta, o sea, de tener que irte desapegando mucho de tu zona de confort, ¿no? Y eso aún así nunca te quitó de la intención de seguir tu camino. Sí, claro, Okay. Y entonces, pero ese viaje nos permitió también poder llegar al corazón del Tíbet, algo que ahora ya no es posible. De hecho, fuimos de los últimos grupos de viajeros que pudieron entrar a ciertos espacios en el corazón del Tíbet en aquel entonces. Y creo que fue reencontrarme con una parte mía, Isaac, porque el sueño que yo tuve había sido muy claro, ¿no? Había tenido yo varias vidas en esa área del mundo y en esa cultura. Y fue como volver a tocar esa energía, pero también como darme cuenta que también había dado algunos pasos hacia adelante, ¿no? Okay. Me traje muchas cosas hermosas, viví muchas cosas que tuve que ir actualizando incluso años después, porque... Dime una. Porque, por ejemplo, nos tocó vivir iniciaciones muy, muy como sagradas, con maestros que yo en aquel momento no entendía la importancia de esos maestros. Okay. Hasta que después yo regreso y sigo estudiando y de pronto digo, no puede ser, yo estuve con este maestro. Ah, ya, ¿Sí? ok, va, ajá. Fue él Qué el que nos dio la claro. iniciación y tiene todas estas realizaciones y tiene toda esta magia. Y entonces todavía sigo platicando con Marta, por ejemplo, y me dice, vuelve a platicar esa historia que te pasó en Tíbet con ese maestro, ¿no? Porque entre más estudias de ellos o más te cuenta el ama de ellos, dices, ¡oh, qué increíble que estuve yo en ese lugar con mentes que incluso lograron la iluminación, como por ejemplo el maestro de mi maestro, ¿no? Kusum Limpa, el maestro de mi maestro nos recibió en el monasterio donde el ama creció. Wow. Y nos dio ahí sus bendiciones y todo, y cuando muere, él logra la iluminación, logra el cuerpo arcoíris, ¿no? Que si no saben qué es el cuerpo arcoíris, googleenlo por ahí para que sepan, sí. porque podemos hablar horas de eso. Y tú Y yo estuve ahí con él, o sea, fue un momento bien mágico en el que a cada uno de nosotros nos dio el espacio. Me acuerdo que a mí me agarró la nariz y me hizo así, me dio unas palabras, y mucho tiempo después entendí el tamaño de mente con el que yo pude compartir en ese momento, ¿no? ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Y tú en algún momento pensaste que ibas a generar un lugar tan mágico como Casa Dakini? Porque tengo que aclarar, actualmente Casa Dakini se encuentra en un lugar que yo siempre he determinado como el pulmón espiritual de Tijuana, porque fue uno de los primeros pioneros y al lado de esta mujer maravillosa con su maestro que lo empezó a empujar. Pero resulta que la casa en la que se encuentra actualmente Casa Dakini era una casa familiar. Era la casa de mi abuelita. De tu abuela. O Sí. sea, aparte hay una energía de mujer nuevamente que tiene que ver con la energía Pues de la Dakini. matriarca. La matriarca. Número Entonces, uno. aparte hay también esta fuerza espiritual y obviamente de genética que también empuja la energía de Sí. Casa Dakini. Sí, digo, lo dices a la perfección, ¿no? Esta casa la creó mi abuelita, la mamá de mi mamá, y todo el mundo me dice, oye, qué padre proyectaste la casa, y digo, no, esta casa fue la primera que se construyó en este cerro hace como 60 años, y la verdad es que mi abuelita no ha tenido que hacerle ninguna remodelación, o sea, y es como casa si la hubiera mágica. hecho para esto, Claro, ¿no? No, definitivamente sí fue. Sí. Obviamente, recordemos que ella está viviendo procesos por parte de la abuela materna que se cumplen ahora y se finalizan con todo este proceso de la Casa Dakini. Tenemos muy buena geomancia. Ah, no, bueno, eso obviamente sí. A ver, yo me acuerdo en alguna ocasión que platicábamos
porque como mucha gente sabe, yo soy mucho de preguntar cosas al aire para ir sacando otra información que después voy juntando. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, en alguna plática que tuviste con tu maestro, con el lama te empezó a comentar algo sobre los animales y sobre cierta vocación a la que tenías tú que empezar a trabajar. Platícame cómo fue eso. Sí, eso fue hace muchos años, en algunas de las clases que él nos daba, de pronto lanzó un comentario así un poco como que yo dije, pues estará hablando de mi próxima vida o qué onda, ¿no? Porque yo, bueno, cuando regreso a España y me voy al viaje al Tíbet y empiezo a generar este espacio, cada vez me fui alejando más de mi perfil de abogada. Okay. De hecho, yo decía que era abogada jubilada, ¿no? Jamás, nunca en aquel entonces pensé que yo iba a volver a un tribunal o que yo iba a tener que volver a hacer un escrito legal para algo, o sea, porque yo me sentía aquí como me siento en mi oasis, ¿no? Encontré que desde Casa de Aquini podía hacer gran parte del trabajo que yo había empezado que yo soñaba hacer como abogada, como por ejemplo el trabajar por la paz. Exacto. ¿No? El trabajar por la paz y por la justicia, encontré que lo podía hacer desde Casa de Aquini porque, fíjate, alguna vez me preguntaron en una entrevista de radio que si yo había elegido una carrera equivocada, que porque qué tenía que ver ser abogada con tener una casa de meditación y con estudiar budismo y con ser maestra de meditación, ¿no? Y le dije, no, para nada, o sea, creo que para ser abogado y para poder entender el sufrimiento de la sociedad y ver de qué manera puedes buscar la justicia, tienes que entender la mente. Claro, completamente. Y tienes que entender cómo es la mente que está generando esa injusticia, para después ver cuál es el antídoto que puedes poner. Entonces todo tiene una relación. En mi vida todo va teniendo una relación de una cosa con otra, aunque parezcan cosas diferentes. Y entonces justo toda esta formación de entender la mente, de entender de dónde surge todas estas semillas de sufrimiento, el apego, el a veces estar luchando por cosas que solamente enriquecen tu ego, ¿no? O el estar a veces en un trabajo que ni siquiera te llena, pero estás ahí porque solo quieres ganar dinero, ¿no? Porque te pierdes a ti mismo, etcétera. Todo eso a mí me ha hecho después, como abogada, tener una visión diferente de lo que la sociedad, de lo que podemos aportar a la sociedad, ¿no? Claro. Y entonces, en aquel entonces, pues yo te digo, me sentía como ya, yo era abogada jubilada, así decía, ¿no? Y Lama lanzó un comentario como, un día, Carmen, tú vas a trabajar por la naturaleza. Y yo, y me dijo, específicamente, dijo, todo lo que tú has aprendido y lo que eres como abogada, lo vas a poner al servicio de los animales. Así te dijo, de los animales. Así dijo. Entonces yo dije, pues será en otra vida, ¿no? Yo tenía una perrita, la Pema, y pues la quiero y la amo y la adoro, pero nunca, la verdad es que nunca pensé, Isaac. O sea, fue un momento en el cual llegó Vago, el perro de Marta, llegó muy maltratado y entonces yo andaba aquí en Casa de Aquini. Que eso fue hace como 7 años, ¿no? Como unos 8 años más o menos. Y Marta me dice, oye, van a venir de una organización, quieren ver si le damos hogar temporal a un perrito aquí en Casa de Aquini. Y cuando le dije, sí, está bien, ni siquiera sabía si los iba yo a poder como recibir. Y me los encuentro aquí aquí en Casa de Aquini y les digo, bueno, ¿y ustedes qué hacen? No, pues trabajamos por los animales y los perros maltratados. Y le digo, bueno, pero ustedes, o sea, denuncian, ¿no? Este maltrato, porque nos hablaban de un maltrato, de historias tremendas de maltrato, ¿no? Y me dice, no, licenciada, no podemos denunciar porque no hay ley. ¿Cómo que no hay ley? Entonces ahí fue donde me, ¡cling!, ¿no? Okay. ¿Cómo que no hay ley? Y me dice, no existe el delito de crueldad animal. Y me acuerdo que ese día no pude dormir. Dije, ¿cómo es posible que a estos seres les hagan esto y cualquier persona les pueda hacer esto y no haya ley? Y se me quedó ahí, dando vueltas, ¿no? Ya había yo pasado por los voluntariados en Hospital General varios años. Había trabajado con seres humanos. Claro, a ver, vamos a retomar antes de llegar a este punto. Es cierto, inicia Casa de Aquini y después tú inicias este programa que se llama... es el voluntariado de Reiki para Hospital General. O sea, Carmen lo que hace y logra es entrar a un hospital, en este caso el Hospital General de Tijuana, para poder, con su grupo de alumnas, darles Reiki a los niños, algunos terminales, otros no, otros con cáncer, etcétera. Y eso es un gran logro que hasta la fecha sigue siendo la verdad es que somos el mejor voluntariado de Reiki en todo México, ¿no? Y hace
Qué mal me oigo diciendo estas cosas. No, claro. Pero es que lo presumo porque es un gran equipo y es trabajo de muchos años. Hace 1 año y medio más o menos nos pusieron de ejemplo en Japón. Nuestro maestro Inamoto puso como ejemplo el voluntariado de Reiki en Hospital General en Tijuana, porque es un voluntariado formal. Ya tenemos más de 9 años ahí. ¿Y cuánta gente es activa? Activas generalmente son como no pueden ser muchos porque también el acceso es controlado, pero generalmente casi siempre en el voluntariado hay entre 10, 12 alumnos. Entran y salen, ¿no? Los alumnos. Y estamos en el área de oncología pediátrica y de pediatría. ¿Cómo logras vencer que un doctor te deje entrar a dar Reiki para un científico, para una mente tan estructurada? Bueno, es que en un principio no fue nada fácil. En un principio, pues me veían feo. Yo entraba sola. Los primeros años entraba yo sola. Y me gustaba mucho ir a buscar a los pacientes terminales porque ahí es donde yo sentía que era mi misión en ese momento. Aprendí mucho del acompañamiento de pacientes terminales y de crónicos también degenerativos. Y pues al principio me tenía que esconder, o sea, me ponía detrás de la identidad de tanatóloga, ¿no? Okay. Y cuando no había doctores, voy a dar poquito Reiki. Porque me criticaban, o sea, con su mirada, ¿no? Hasta que en un momento dado tuve que enfrentarlo y empezar a aprender a explicar qué era el Reiki. Y me di cuenta que no podía explicarlo usando palabras como aura, chakras, energía, porque en ese momento la mente de los médicos era como, ¿de qué está hablando? Bye. ¿No? Brujería, eso casi creo. Charlatanería, sí. Que es como ellos identifican este tipo de cosas no científicas. Pero por ahí fuimos encontrando la forma, Isaac, y una de las formas fue hablar simplemente de relajación, respiración y de un método de armonización natural, ¿no? Sin palabras raras, explicar que a través de la relajación, a través de la respiración, el paciente se puede relajar y el médico puede trabajar mejor con ellos. ¿Este proyecto es apoyado con Matías? Sí, este proyecto junto con Matías. Que recordemos que Matías es la persona que juntos hacen lo que es actualmente Reiki Time, es una escuela de Reiki que funda Matías, que es un argentino. Sí, es una escuela internacional que tiene su sede en Buenos Aires y en México, específicamente en Tijuana, ¿no? Ya tenemos a lo mejor como 12 años con esta escuela. Y que la magia que tiene Matías en esta filosofía del Reiki es que es un hombre tan actual y tan innovador y siempre está tan aterrizado, y tan humano y tan buena onda, por decirlo así, que hace que se convierta en esta magia y hace que por lo tanto logres estos efectos tan importantes. Ahora mi pregunta es, ¿por qué niños terminales? Bueno, no eran niños, Isaac. En aquel entonces yo veía adultos también. Pero el voluntariado ya para alumnos de una escuela se presta más con niños, porque es más fácil trabajar en el área pediátrica y ahí es donde el hospital nos abre las puertas también. Pero yo casi siempre estuve con adultos. Y comenté el tema del hospital porque durante muchos años yo trabajé con seres humanos, y incluso ahí yo sentía que también era abogada de ellos. Una vez un doctor, porque yo le decía, doctor, pero es que ¿por qué este paciente no lo han venido a ver? Y no sé qué. Y entonces un día me dijo un doctor, ¿sabe qué? Yo creo que usted se equivocó de carrera. Porque él pensó que yo era psicóloga o era trabajadora social. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, usted se equivocó de carrera, usted debió haber sido abogada. Y me salí a atacar a la risa ese día del hospital. Porque dije, curioso, ¿no? Y me dijo, porque usted siempre anda abogando por los pacientes, ¿no? Entonces sí, existen los derechos de los pacientes terminales, de hecho, ¿no? Y me gustó, en esa época de mi vida me gustó mucho trabajar en el hospital. A mí, yo me metía en el hospital sábados y domingos y era mi mundo y mi universo trabajar ahí. Yo he descubierto, Isaac, que la misión de vida no siempre tiene que ser la misma, va evolucionando, va cambiando, no te tienes que quedar en el mismo lugar para siempre. Claro, exacto. Yo sentí en mi corazón cuando ese ciclo se terminó, pero también dejé la puerta abierta para que muchas personas sigan trabajando ese voluntariado. Es más, tuve que desapegarme de ese voluntariado para hacer que funcionara sin mí, porque dije, si un día yo no estoy, me muero o lo que sea, este lugar, o sea, esta estructura tiene que seguir funcionando. Que eso es muy importante porque cuando iniciamos un proyecto muchas veces queremos ser los protagonistas y el aprender a tener un desapego y sobre todo y más importante aún, el preparar a gente que tiene toda una profesión y una vocación para que continúe un legado dentro de un proyecto que tú estás haciendo, yo creo que ese es un gran avance. Sí, este voluntariado la verdad es que para mí es un regalo de mi vida porque sé que Débora, que Raquel, que Denise,
y que todos los voluntarios que están en ese hospital lo siguen haciendo sin que yo esté. Es más, era necesario que yo dejara de estar en ese voluntariado para que ese voluntariado tomara vida propia sin mí. Exacto. Y bueno, sigo echando ojo yo y sigo estando al pendiente del voluntariado, pero no necesita ese lugar de mí. Y eso es lo que yo intento hacer con los demás proyectos que voy creando, Isaac, ¿no? En algún momento surgió en mi mente también el proyecto de Aliméntalos con Amor, que es el de despensas para niños con cáncer. Y ese proyecto para mí, en mi vida fue muy breve, porque encontré una mente maravillosa de Caro Cotero, que me dijo, yo lo puedo hacer, yo lo entendió perfecto, lo perfeccionó además, lo hizo mejor que lo que yo lo había pensado, y estaba en aquel entonces Jaime también como padrino, y por ahí hubo varios alumnos padrinos en un inicio, y ese es un proyecto que está ahí, y que no necesita de mí tampoco, y que lo hace mejor que yo, lo hace Caro Cotero, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos el proyecto con animales, exacto, ¿no? Sí. Pero te había mencionado los proyectos anteriores por esto, porque mucha gente me dice, Carmen, pero ¿por qué inviertes tanto tiempo en los animales pudiendo invertirlo en seres humanos? ¿Por qué gastas tanto tiempo en defender animales habiendo tantos niños en la calle? Y yo digo, porque ya trabajé con niños. Porque ya trabajé muchos años con seres humanos y esas puertas ya las dejé abiertas. Exacto. Ya generé la estructura para que muchas personas trabajen ahí, y porque además no podemos dejar a los animales fuera porque son interdependientes de nosotros y porque son el primer escalón de la vulnerabilidad. Ellos no se pueden defender por sí mismos, ¿no? Entonces, estamos viviendo ahorita una época, y tú lo sabes mejor que yo porque tú me lo has enseñado, donde la prioridad en la agenda de todos debe ser el medio ambiente. Así es. Porque nos hemos olvidado de la casa que habitamos, que es nuestro planeta, y en el momento que estas especies dejen de desaparecer, o las sigamos vulnerando tanto, ¿no? Y les sigamos rompiendo el espíritu tanto como se los hemos roto a los elefantes en los circos, como asesinamos toros en las plazas, en las corridas de toros. Si seguimos rompiéndole el espíritu a la naturaleza a través de nuestras prácticas, nos estamos vulnerando a nosotros mismos como especie. Entonces, sigo trabajando por los seres humanos a través de los animales. Claro, exacto. ¿Sí? Ahora, Carmen, realiza un proyecto que se llama Abogados Animalistas, que se origina precisamente con la llegada de Vago, que creo que es el que viene como que darle forma a este sentido. Pero antes de que nos expliques cómo surge y el equipo que has formado tan maravilloso de abogados animalistas, mi pregunta es, ¿qué relación crees tú que los humanos tenemos con cada mascota y con cada animal? ¿Que está cerca de nosotros o que al final coincidimos y vemos un maltrato? O sea, ¿qué correlación crees que exista a nivel karmático o a nivel de misión? Pues yo creo que son nuestros maestros, ¿no? En gran medida son nuestros maestros y son quienes nos reconectan con la naturaleza, ¿no? Los animales domésticos hacen ese trabajo porque ya vivimos tanto en el concreto, Isaac, vivimos en departamentos, en casas, tocamos la tierra con nuestros pies tan pocas veces en el año, ¿no? Exacto. Nos conectamos, o sea, tocamos plantas, pero de vez en cuando, ¿no? No salimos mucho al campo, y entonces ese perro, ese gato que tenemos en casa es nuestro único vínculo con la madre tierra, y ellos son quienes nos han estado abriendo el corazón, porque quien ha tenido un compañero animal en su casa sabe lo que es sentir la energía del reino animal ahí. Te abren, te explotan el corazón en 1000 pedazos, ¿no? Y cuando aprendes a enamorarte de la mirada de un perro o de un gato, después empiezas a ver esa mirada en un toro. Claro. Es la misma mirada en un venado, es la misma mirada. Y cuando trabajas la compasión también por medio de ellos. Exacto. Y te das cuenta que ellos tienen un papel muy importante en la naturaleza, o sea, en general en el planeta. ¿Tú podrías decir que los animales son más desarrollados que nosotros? Es que yo sí he tenido ese pensamiento, ¿no? Hay un primatólogo que dice que los seres humanos no somos tan inteligentes como para entender la inteligencia de los animales. Totalmente de acuerdo. Claro. O sea, tenemos una visión antropocéntrica, pensando que el ser humano es el centro del universo, cuando no lo es. Cuando Marta da las clases de algunos talleres que damos dentro del tema de bienestar animal, nos hace referencia a cómo hay ciertos animales que tienen los sentidos más desarrollados que nosotros. ¿Sí? Hay animales que pueden escuchar
a kilómetros de distancia. Hay animales que pueden percibir el cambio de clima en un instante. O sea, hay especies incluso más pequeñas en tamaño que nosotros que tienen más desarrollados sus instintos y sus sentidos. Y no se diga que probablemente ciertas áreas de la inteligencia, ¿no? Nosotros somos la única especie que se destruye a sí misma. Completamente. Y qué triste, Y que ¿no? rompemos el equilibrio también. Somos una especie maravillosa, pero también somos una especie con una sombra tremenda, ¿no? Entonces los animales nos conectan con la compasión, nos conectan con la ternura, con el amor incondicional, incluso los animales salvajes, los animales silvestres, también, ¿no? Nacen con una biología y con una genética condicionada a cazar, ¿no? Y eso no quiere decir que sean malos, ¿sí? Lo hacen lo hacen para alimentarse. No es como que van y cazan 20 animales y los guardan ¿En el congelador? en el congelador, Claro, exacto. para que no les vaya a faltar la comida, ¿no? O sea, desde el momento en el que los animales siguen respirando con el abdomen y nosotros dejamos de respirar con el abdomen, porque todos los bebés nacen respirando con el abdomen y en algún momento de nuestra vida dejamos de respirar con el abdomen. Así es. Y tú ves a un perro, a un gato, a un tigre, a un oso y todos siguen respirando conectados con la energía universal desde su abdomen. O sea, la conexión que un animal tiene es mucho más pura que la que tenemos los seres humanos. Completamente de acuerdo. La compasión llega a ti, obviamente por todo el trabajo que inicia con el AMA, después con los niños, después con el programa de Aliméntalos, después cuando te das cuenta que legalmente no existe una estructura para apoyar a los animales. ¿Y es ahí cuando surge Abogados Animalistas? Sí, es ahí cuando de pronto un amigo mío, yo estaba publicándolo en Facebook y un amigo mío, compañero de la facultad, me dice, Carmen, basta. No vamos a ganar nada compartiendo esto en Facebook, tenemos que ponernos a trabajar. Luis Hernández, que ahorita no tiene Facebook y no va a ver esto, pero Luis Hernández se llama. Y a raíz de ahí empezamos a trabajar algunos documentos legales y un día llega mi amigo Fausto Gallardo a meditar aquí a Casa Daquini. Okay. Por eso siempre, sí, la verdad es que es un círculo virtuoso el tema de Casa Daquini porque todos los proyectos que hemos hecho en política, todo surge de aquí. En gestión social y todo ha surgido de Casa Daquini. Llega un día Fausto Gallardo a la clase de meditación básicas y me dijo, amiga, me quiero relajar un ratito. Y meditó un poquito ahí, era un poquito antes de que se estaba, creo que iniciando la campaña para diputado en aquel entonces, ¿no? Y me dijo, oye, si tú quisieras hacer algún cambio, ¿qué te gustaría cambiar? Me dijo, si llego a ser diputado, ¿tú qué me pedirías? Y yo, ¿así como la lámpara de Aladino? Y me dijo, así como la lámpara de Aladino. Y le dije, el tipo penal de crueldad animal en el Código Penal. Ok, me dijo, está bien, si llego a ser diputado, lo hacemos. Pasaron 2-3 meses, gana la diputación y a los 2 días de haber llegado a tomar posesión en su oficina, me marca y me dice, amiga, gané, muchas felicidades, le digo. Me dice, estás en el altavoz con mis asesores técnicos, ¿qué te prometí aquel día que estaba en tu clase de meditación? Y le dije, me prometiste el tipo penal de crueldad animal. Y me dijo, muy bien, empezamos a trabajar a partir del día de hoy. Wow. Mándame el proyecto, lo vamos a revisar. Qué genial. Y fue genial porque la verdad es que en aquel entonces, en el 2014, fuimos uno de los primeros estados en toda la República en tipificar el delito de crueldad animal y es uno de los mejores tipos penales que existen en el país y no porque yo lo haya hecho, porque no lo hice yo, lo hizo la licenciada Elizabeth Castro en conjunto con el licenciado Pon, el asesor técnico de Fausto Gallardo y ellos fueron quienes defendieron este proyecto ante el Ejecutivo. Y yo empiezo a tener un papel en Abogados Animalistas más como de lobby político, de hacer conexiones, y el trabajo técnico jurídico lo hacen más los expertos en derecho penal, los expertos en legislación en el Congreso. Sí, pero tú eres la parte medular. Sí, me toca ser como la parte que organiza, ¿no? Ajá, exacto. Y luego después de eso viene junto con Fausto Gallardo la reforma de circos sin animales. Y en Baja California decidimos ir por más y decimos no solamente animales silvestres, sino todos los animales. Ningún animal, ni una mosca, nadie va a trabajar en un circo en Baja California, ¿no? Súper bien. Y la ganamos. Luego viene abolición de las corridas de toros, no la ganamos, pero fue una campaña durísima, ¿te acuerdas? Claro, exacto. Que logró que ya no haya más corridas de toros en la Plaza Grande en Tijuana. ¿Eso qué quiere decir? Que fuimos entendiendo poco a poco que eso ya no estaba padre. Que ir a una plaza de toros y tomarte una foto ya no era in. Al contrario, es vergüenza. Exacto. Subir una foto de esas a tus redes sociales, ya te ves mal. Así como te ves mal usando pieles
de animales como abrigos, ¿no? Y fuimos generando conciencia, entregamos peticiones de firmas, Isaac, en aquel entonces 100,010, fueron 100,000 y pico, 100,000 firmas para la tauromaquia, 110,000 firmas creo, 100,000 firmas para la reforma del tipo penal de crueldad animal. Nunca antes se habían entregado tantas firmas en un congreso en Baja California para ninguna otra causa, ¿no? Okay. Con lo cual, pues nos privilegiamos de este cambio de conciencia que no solamente estaba sucediendo en Baja California, sino en todo el mundo, y recibíamos firmas desde Arabia Saudita, ¿no? Wow. Para este tipo de reformas. El impacto empieza a ser cada vez más fuerte. El impacto es global, claro. es global. De hecho, ganamos un premio con Change.org en aquel entonces, en el 2014 o 2015, como una de las mejores propuestas con impacto global del mundo. Dentro de las primeras 5 de ese año fue precisamente el cambio del tipo penal aquí, en la creación del tipo penal en Baja California de crueldad animal. Luego ya viene mucho trabajo, porque después viene el seguimiento de los juicios, el capacitar a los funcionarios públicos para poder aplicar el tipo penal, y seguimos trabajando en eso. Ahorita estamos trabajando en modificar ese tipo penal. Sobre todo que recordemos que la importancia que antes se le daba al animal, que nada más era como de mascota o bien para poder uno alimentarse. O usarlo para el transporte o algo. Tú empiezas a darle este valor de decir, a ver, yo te puedo defender de la agresión, del abuso, de tantas cosas. ¿Y cuál es el mayor reto al que te topas cuando empiezas tú a defender y decir, a ver, si este señor mató o torturó a un animal, ¿qué fue el mayor reto que te topas en ese momento? Bueno, al principio, en el 2014, muchos colegas, abogados y sobre todo de generaciones más grandes a la mía, nos veían como si estuviéramos locos. O sea, era, ¿qué? ¿De qué está hablando? Claro. Y era curioso porque, Tijuana no es un pueblo, es una ciudad importante. Claro. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, la materia de derechos animales no es extraña ni es nueva, ¿no? En Argentina, en España, en Alemania, en muchas otras partes del mundo no se discute el tema de los derechos de los animales. Y a mí todavía, con el presidente municipal actual, me tocó tener una conversación muy desafortunada donde me dice, los animales no tienen derechos. ¿Sí? Okay. Y entonces yo le pregunto, ¿pero por qué no tienen derechos? Y me dice, porque no tienen obligaciones. Y entonces yo le contesto, entonces los niños tampoco tienen derechos. Y las personas con discapacidad tampoco tienen derechos, porque tampoco tienen obligaciones desde su punto de vista, ¿no? Pero la forma de pensar de él es la forma de pensar de muchas personas. Los animales no tienen derechos. Entonces, una de nuestras frases siempre es derechos animales. #derechos animales. Siempre estamos recalcando el derechos animales porque sí hay derechos animales. O sea, existe el derecho al medio ambiente, ¿no? En nuestra Constitución. Entonces, ese fue uno de los retos, el defender los derechos animales, pero también una de las formas más sencillas de visibilizarlo y hacer entender a la gente es desde el punto de vista de que quien maltrata a un animal después va a maltratar a un ser humano. Que ese es un punto muy que importante. hay una conexión directa entre la violencia hacia los animales y la violencia hacia los seres humanos. Todas las personas que han aprendido a matar han empezado con animales. Y después siguen niños. Qué importante eso. O mujeres claro. u hombres vulnerables, en estado vulnerable, o personas de la tercera edad. Pero la mente que empieza a sentir placer con el hecho de lastimar a otro ser, siempre va a empezar con seres vulnerables y pequeños. Y esos van a ser gatos, o ratones, ¿no? O conejos, o perros. Y entonces cada vez la impresión mental se va reforzando, ¿no? De maltratar. Y lo va aceptando como normal. Y en un momento dado, de haber maltratado a un perro, vas a pasar a maltratar a un niño. Toda la violencia en nuestra sociedad que se ve expuesta hacia afuera, tiene un iceberg hacia adentro. Exacto. Entonces, si en un pueblo, en una ciudad es normal maltratar a los animales en el patio, y tú ves como un señor le pega de patadas a un perro, o lo quema, o lo deja encadenado durante días y no le da de comer, quiere decir que dentro de su casa está pasando algo 10 veces peor. Wow, qué importante ¿Sí? Esto, la verdad sí. Entonces, esto ya es algo muy estudiado por expertos en criminología. Yo no descubrí el hilo negro, ¿no? Pero cuando tú expones esta relación, esta correlación entre la violencia hacia los animales y la violencia hacia los seres humanos,
Es ahí cuando un funcionario judicial o cuando un diputado, por ejemplo, dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? Porque el dossier que yo entrego al Congreso en aquel entonces eran 100 casos brutales de crueldad animal en Baja California, que los diputados no podían ver 5, porque decían, no, licenciada, ya no me enseñe más, con esto es suficiente, ¿no? Casos de abuso sexual, o sea, casos tremendos, ¿no? De película de terror. Y les decía, y no solo eso, el 70% de estos casos han sido denunciados por menores de edad. ¿Qué quiere decir? Que estamos exponiendo a nuestra infancia a este tipo de violencia. Y que todos los niños aterrados de ver cómo alguien está maltratando a un animal, saben que los que siguen son ellos. Wow, ¿Sí? qué fuerte. Entonces Claro. ahí es donde un funcionario judicial o un funcionario público que está tomando decisiones dice, no, a ver, sí me interesa. Porque necesitamos proteger los derechos de la infancia. Entonces siempre los derechos de los animales y de la infancia siempre han estado íntimamente relacionados. De hecho, por ejemplo, en Inglaterra primero se legisló sobre los derechos de los animales y esa legislación sirvió de base después para los derechos de la infancia. ¿Ok? Entonces, esa es la correlación. Y en todo este proceso, el lama siempre ha estado atrás de ti, apoyándote y guiándote. ¿Qué trabajo hace el lama en todo siempre, este o proceso? sea, siempre cuando trabajamos el primer proyecto dijo, wow, so wonderful, ¿no? Porque él desde antes, o sea, hace 12 años, 14 años, él empezaba a hablar de esta urgencia de trabajar por el medio ambiente. Y todos decíamos así como que, ay, qué exagerado, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Claro, que en y aquel entonces y era ahora como es toda una el cambio realidad. climático. Ay, faltan años para eso, ¿no? Y él hablaba mucho, era muy insistente en eso. Entonces, la verdad es que siempre ha estado como, no nos dice qué hacer, pero sabemos que esa es parte de su visión, ¿no? El dar una clase de meditación y de enseñanza es poner las semillas para que tú, en la misión de vida que tú tengas, vayas y hagas lo que tienes que hacer, es decir, cómo llevar la compasión a la acción. Hay personas en la vida que tienen un poder de convocatoria impresionante y hay personas que tienen una capacidad inteligente impresionante, pero el llevarlas a cabo para un impacto social no es fácil lograrlo. Carmen ha tenido la magia, no nada más de hacer esto, sino además de que en cada proyecto que hace la gente se suma. Más que el proyecto, primero se suman por ella, por la confianza que tiene y la calidad que tiene como persona y sobre todo sobre la paz y el amor que le pone a cada cosa. Abogados Animalistas ha estado formado y está formado por un grupo impresionante. Ay, sí. Al grado de que hay un logo maravilloso que me encanta de los abogados animalistas. Pero digo todo esto porque cada vez se suma gente más importante. Sí. En este momento, quiero que me platiques dos cosas importantes. Aparece un personaje importante que se llama Erika a tu vida, Sí. que viene a sumar algo muy importante a abogados Sí. animalistas. Pero esto va pegado también a el rescate de un animal muy importante que actualmente está haciendo noticia a nivel nacional que se Sí. llama Nala. Nala. Platícame cómo llega Mira, todo eso a tu vida. me dices y me pongo chinita, ¿no? Sí, Erika es una gran maestra para mí y no surge de la nada, ¿no? Ujú. Esta conexión con ella. Fue justo cuando nosotros trabajamos la reforma de Circos sin Animales, los medios y algunas personas empiezan a criticar que era una reforma idealista, que no se iba a poder llevar a cabo bien, que se iban a morir todos los animales de los circos. Y dijimos, en congruencia vamos trabajando en la acción, que es algo que siempre hemos querido hacer, ¿no? No solamente trabajar la ley, sino cómo lo llevamos a la acción. Y rescatamos, junto con un amigo mío, Julio Díaz, que era en aquel entonces director del Zoológico de Tijuana, del Simpate de Tijuana, rescatamos a 3 tigresas que venían del Circo Portugal de Guadalajara, Ok. totalmente, hechas En condiciones deplorables. deplorables. Los nervios expuestos de los colmillos porque los colmillos estaban trozados, estaban muertas de hambre en sus huesitos. Una muere llegando a Tijuana con la primer lluvia y las otras 2 son rehabilitadas por nuestro maravilloso Bobby Armenta, el veterinario. Y en nuestra desesperación de buscar su tránsito, porque nunca las rescatamos, nuestra intención no fue rescatarlas para que se quedaran en un zoológico, en una jaula. Nuestra intención era que se fueran a un santuario. Pero en aquel entonces no veíamos cómo íbamos a lograr ese objetivo y yo ya seguía en redes sociales a Erika Ortigosa como una fuente de inspiración, porque era quien en aquel entonces, en el 2014, estaba rescatando a muchos animales de los circos que venían en condiciones de casi muerte, los rehabilitaba y los enviaba a Denver, Colorado. Wow. Ella ha mandado a más de 100 grandes carnívoros a Denver, Colorado, rescatados de esta reforma, ¿no? A la leona Morelia, rescató al oso Invictus, unas historias maravillosas que un día por ahí les vamos a compartir.
Y entonces yo desesperada, junto con el veterinario, le digo a Bobby, ¿sabes qué? Vamos a mandarle un mensaje a Erika. Y me dijo, no te va a contestar. O sea, no creo que lo vea, ¿no? Y le dije, vamos a mandar un mensaje. Y le mando un mensaje a Erika. Tenemos a Lila y Simba en el zoológico de Tijuana. Necesitamos su ayuda. Contestó a los 5 minutos y me dijo, Carmen, aquí estoy para servirle. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está Lila? ¿Dónde está Simba? ¿Cómo son? Y desde ahí no dejó de tener el ojo puesto en ellas y vino por ellas.